Negociar es descubrir lo que realmente desea la otra parte y mostrarlo de qué manera conseguirlo, mientras usted consigue lo que desea. Alejandro Hernández. Buenas tardes, chicos. Dentro de este video daremos a conocer información relevante sobre el libro Sí, de acuerdo, cómo negociar, con los autores Roger Fisher y William Ury. Dentro de esta exposición, los participantes son el señor David Chuquitarco y mi persona, Rómulo Vadillo. Como primer punto, daremos a conocer los tipos de negociaciones que el autor destaca. Sin embargo, debemos mencionar que una negociación en la realidad, en la vida cotidiana, existe en todo momento y generalmente se nos presenta en un siguiente dilema a la hora de hacerlo, una negociación suave o una negociación dura. Por eso, la negociación suave se caracteriza por el hecho de que el negociador procura evitar conflictos personales. Por eso hace concesiones para acordar. Lo que busca es una solución amistosa, pero termina sintiéndose amargado y explotado. En cambio, la negociación dura, el negociador ve todas las situaciones como un duelo de voluntades. Gana la parte que toma la posición más extrema y se resiste por más tiempo. Sin embargo, este negociador suele terminar agotado y se ve un deterioro en la relación con otra parte. Entre estas dos posturas extremas, el autor nos presenta un intermedio, que no es ni suave ni dura, lo cual la denomina una negociación basada en principios. La misma fue desarrollada en un proyecto de negociación de la Universidad de Harvard y se basa en decidir en base a los méritos, permitiendo que el negociador logre ser justo y protegerse, obtener sus derechos y a la vez ser decente. Además, otro tema a tratar es el problema. Debemos enfocarnos en el problema. En este caso, se reconoce como problema al hecho de negociar en base a las posiciones, ya que ello nos lleva a un acuerdo sensato, entendiendo por tal aquel que satisfaga esos intereses legítimos de ambas partes dentro de lo posible, que resuelve los conflictos que interesa con equidad, eh, que es durable y que tiene en cuenta los intereses de la comunidad. En otras palabras, negociar con base a las posiciones produce acuerdos insensatos, ya que las negociaciones se encierran, los negociadores se encierran en ellas. Es ineficiente dado el tiempo que se requiere para llegar a un acuerdo y pone en peligro una relación, llevando en ocasiones a la destrucción total de la relación, lo cual es más grave cuando la negociación no hay un mayor número de participantes. Además, cabe recalcar que ser amable no es una solución, ya que ello hace que la parte amable se vea más vulnerable, corriendo el peligro de llegar a un acuerdo desequilibrado. Para ello existe una alternativa, la negociación basada en principios. Eh, la misma se basa en 4 principios, los cuales deben ser mantenidos durante todo el periodo de análisis, diagnosticado por la situación, la planificación que busca ideas y soluciones y la discusión. Las partes se comunican buscando un acuerdo. Dichos principios son separar a las personas del problema. Segundo, concentrarse en los intereses y no en las posiciones. Tercero, inventar opciones de mutuo beneficio. Y por último, insistir en criterios objetivos. En este caso, haremos un breve análisis de estos principios. Primero, separar a las personas del problema. Este principio se basa en no olvidar a los negociadores, son personas y por lo tanto no son entes abstractos o representantes abstractos. Por el contrario, tienen sentimientos, emociones, valores y son imprescindibles. Eh, Segundo, concentrarse en intereses y no en posiciones. Este principio nos
dice que debemos definir el problema y no las posiciones. Cuando se habla de intereses, se refiere a las necesidades, deseos, preocupaciones y temores, lo cual se desconoce detrás de aquello que se está decidiendo y lo que motiva a esas personas. Los intereses deben ser conciliados por dos razones. La primera, porque existieron generalmente varias opiniones o posiciones que podían satisfacer un interés. Con mucha frecuencia las personas adoptan eh, las más obvias de las posiciones. Y segundo, tras las posiciones opuestas hay muchos otros intereses, además de las que puedan oponerse. Es decir, cuando se buscan intereses que motivan las posiciones opuestas, es posible a menudo encontrar una posición alterna que satisface no solamente sus propios intereses, sino los de la otra parte. Además, tenemos que pensar por qué las posiciones de la otra persona se oponen a las nuestras. Sus intereses también se oponen. Sin embargo, no siempre es así. Incluso muchas veces podemos lograr acuerdos, justos porque hay intereses diferentes. En este caso, ¿cómo identificar esos intereses? En primer lugar, hay que analizar las posiciones que asume el otro y preguntarse por qué o por qué no. Hay que darse cuenta que cada parte tiene intereses múltiples, pero tener en cuenta que tampoco se trata de un cálculo matemático. Asimismo, se debe partir de que, si bien sirve pensar en la negociación entre dos partes, casi nunca sucede que dentro de una misma parte las personas tienen los mismos intereses. En este caso, los intereses más poderosos son las necesidades humanas básicas, consideradas tales como la seguridad, bienestar económico, sentido de pertenencia, control sobre la propia vida y el reconocimiento. Basado en estas necesidades básicas, al tener diferentes posiciones, las mismas podrán llegar a un acuerdo para eh, poder llegar a un acuerdo que beneficia a ambas partes. Yo también les daré a conocer algunos de los puntos muy importantes de este libro, como es el inventar opciones de mutuo beneficio. A pesar de lo valioso que resulta esto, las personas rara vez lo notan. ¿Por qué será? Hay cuatro obstáculos que impiden la invención de un gran número de opciones. La negociación basada en principios ofrece respuestas a cada uno de ellos. Como primer punto de obstáculo tenemos el juicio prematuro bajo la presión de una negociación. El sentido del crítico tiende a ser muy agudo. Parece que las negociaciones prácticas requieren pensamiento práctico, no ideas locas. El juicio inhibe la imaginación. Se puede temer que al inventar las opciones se está relevando la información que puede debilitar tu posición de negociación. Tu respuesta, separar el acto de inventar opciones del acto de juzgados. Primero proponen posibilidades y luego se analizan ventajas y críticas. Puede que lo hagan conjuntamente con otra parte o no. Lo importante es proponerle a toda crítica y evaluación de ideas. Hay muchas formas para realizar esta tormenta de ideas. Algunas eh, indicaciones pueden ser, antes de la tormenta de ideas, definir su propósito, seleccionar los participantes, ambiente informal, seleccionar un facilitador. Este va a dirigir toda la reunión. Durante la tormenta de ideas, participantes sentados en un solo lado y también en el otro, frente al problema para aclarar las reglas, principalmente que no se debe criticar y suministrar las ideas por más disparates que en este sean. Y todas estas deben ser registradas para que todos lo puedan observar. Después de la tormenta de ideas, señalar las ideas más prometedoras, mejores y las mismas, y fijar un momento para elegir la idea utilizando su forma. Como
Segundo paso para el obstáculo, tenemos la búsqueda de una crítica respetuosa. Se tiene que pensar que buscar respetuosamente solo retardará y retrasará el procedimiento en el cual dirigiremos. Y también se piensa que tenemos dificultad de ponernos de acuerdo en lo último que necesitamos en un montón de nuevas ideas. Y su respuesta es ampliar las opciones en discusión de un lugar, de buscar una única respuesta para negociar su nuevo número de ideas distintas. Es decir, a partir de una tormenta de ideas, se va de lo general a lo específico y viceversa. Hay una serie de pasos o una fase que podremos concentrarnos en la cual seguir, como la cual tiene 4 pasos. Primero, pensar que sobre el problema de particular. Segundo, diagnóstico del problema. Tercero, buscar remedios, soluciones y posibles enfoques en el cual nos vamos a dirigir. Y 4, sugerir la acción específica y posible. Como tercer paso a este problema tenemos el supuesto de un pastel de tamaño fijo, el cual nos menciona que cada persona piensa que la situación es especialmente todo o nada, o se pierde o se gana. Y su respuesta es buscar el beneficio mutuo, es decir, tanto yo como la persona que esté en contra. Es un poco cierto que la idea, si el otro obtiene más y yo obtengo menos, incluso ambas partes podrían encontrar en peor situación de la que ya están. Además, independientemente de los intereses comunes de evitar pérdidas conjuntas, casi siempre existe la posibilidad de ganar conjuntamente. Estas pueden considerar en el establecimiento de las relaciones mutuamente ventajosas o de satisfacción de los intereses de ambas partes. Se deben identificar los intereses comunes que están latentes en cualquier negociación, teniendo en cuenta que son oportunidades, no milagros, y que insistir en ellos puede hacer que la negociación sea más amistosa y también fácil. Y como último problema que lo tenemos es la creencia de que la solución del problema de ellos es el problema de ellos. Es decir, que cada parte que ocupa solamente, se preocupa solamente por sus inmediatos intereses y su solución es inventar maneras para hacer más fácil la decisión. Por ejemplo, en general es más fácil abstenerse de hacer algo que no está haciendo que de tener algo que ya está en marcha. Darle la legitimidad de decisión hará que esta misma sea aceptable, se proponga, por ejemplo, otro, o podemos conjuntamente, tanto para mi beneficio como para el beneficio de la otra parte. También podremos hablarlo sobre insistir en los criterios objetivos, que queremos decir que eso, quienes utilicen los criterios objetivos usan su tiempo más eficientemente. Lo mismo son más importantes todavía cuando hay más partes involucradas. La negociación basada en principios implica preguntas como las dos muy fundamentales. ¿Cómo pueden identificar los criterios objetivos y cómo se pueden utilizar en una negociación? Cualquiera que sea el método, lo mejor es prepararlo con anticipación. Por ejemplo, los criterios equitativos, hay un criterio objetivo disponible como base para un acuerdo. Los criterios objetivos deben ser independientes de la voluntad de las partes, legítimos, prácticos, aplicables, al menos en teoría de ambas partes. Y lo que es el procedimiento equitativo son utilizados para resolver los intereses en conflicto. Por ejemplo, las formas de solucionar diferencias, turnarse, echarse suerte, dejar que la otra persona decida y que las partes negocien lo que creen que en un acuerdo equitativo antes de decidir qué papel va a desempeñar cada uno en su cumplimiento. ¿Qué pasa si ellos no entran en el juego de la negociación? Puede suceder que mientras una parte trata de discutir los intereses, la otra parte trata de manifestar su posición claramente. Mientras unos buscan un acuerdo máximo en los beneficios
pero también debemos encontrarnos en los beneficios de otra persona, buscando minimizar sus propias ventajas. Se suponen tres estrategias para realizar la atención de los méritos. Eh, por ejemplo, centrado en lo que usted desea, puede hacer de concentrarse en los méritos y no en posiciones, lo que se viene explicando hasta el momento. Centrarse en lo que ellos pueden hacer. Ahí entra un tema que veremos muy más adelante, que es el jiu-jitsu de la negociación, que neutralizará la negociación basada en las posiciones de tal forma de dirigirlas hacia los méritos. Y como último tenemos lo que es el centrado en lo que se puede hacer, un tercero. Ya. Tomando en cuenta lo que es el jiu-jitsu de la negociación, podemos decir que es la maniobra de la contraparte que consiste en afirmación, energía de posición, que comienza en no aceptarla ni rechazarla, verla como una posible opción, porque busca mejorar y averiguar los principios donde se esconde. También el ataque contra sus ideas. No defiende sus ideas. De hecho, pide que se las critiquen y lo asesoren de mejor forma. También tenemos lo que es el ataque contra uno mismo, que se convierte en el ataque del problema. Deja que se desahoguen ambas clases quienes practiquen el jiu-jitsu. Y en esta mismo se pueden hacer preguntas como en lugar de declaraciones, ya que estas últimas generan resistencia, mientras que las preguntas no proponen un blanco al que golpear y generan respuestas. También se da lo que es el silencio, que genera una sensación de empate, de lo que la otra parte puede ver o puede verse obligada a romper, responder una pregunta o sugiriendo algo. Cuando se hagan estas preguntas siempre habrá una pausa. Y lo que es, como último, podríamos mencionar el procedimiento con un solo texto. Es posible que se lea un tercero cuando sus propios dispuestos por parte de la negociación de posiciones a una basada de principios hayan fracasado. El mediador tiene mayor facilidad para separar las personas y el problema y orientar la discusión hacia intereses y opciones. Es útil que la negociación entre dos partes con un mediador en la negociación multilateral y la casi esencial. Para utilizar el procedimiento de este estilo, solo es necesario preparar una propuesta y pedir que la critique. Pero ¿cómo lograr que entren en el juego? Se recomienda usar las siguientes frases. Por favor, corrígeme si estoy equivocado. Le agradecemos lo que ha hecho por nosotros, queremos lo justo. No me gustaría arreglar esto sobre la base de los principios. El problema aquí no es la confianza. Ese es mucho de los métodos que podríamos utilizar en una buena negociación. Muchas gracias.